Hola y muy buenas a todos equipos, soy Alejandro Sabó de Living for Football y en el vídeo de hoy te queremos enseñar cómo defender un 2 contra 1 cuando eres el último defensa o último jugador de tu equipo. Obviamente sin contar al portero, que supondremos que está en su sitio. Esta situación nos puede suceder a cualquiera de los jugadores de campo, por lo que es recomendable conocer qué es lo más inteligente de hacer en estos casos, ya que estamos en inferioridad numérica. Comentadnos qué tipos de dudas parecidas os gustaría que os resolviéramos y si os gusta este tipo de contenido. No dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para ayudar a más jugadores o entrenadores de fútbol. Ahora sí, vamos con el vídeo de cómo defender un 2 contra 1 en fútbol. Para ayudarnos a comprender qué debemos hacer en estas situaciones, utilizaremos a Virgil van Dijk, futbolista de Liverpool, que tiene un análisis en nuestro canal, por lo que te recomendamos echarle una ojeada cuando tengas un ratito. En el fútbol muchas cosas tienen lógica, pero cuando estamos en mitad de la jugada, quizás no seamos capaces de razonar qué es mejor hacer, por lo que estudiar el fútbol es una parte vital para convertirnos en mejores futbolistas o entrenadores. El 2 vs 1 tiene cosas parecidas a la defensa 1 contra 1 que enseñamos en este vídeo, pero en esta ocasión, al ser menos jugadores que el rival, estamos en una situación delicada, porque tienen toda la ventaja ellos. Si lo hacen bien, es muy probable que sea gol, por lo que tenemos que minimizar sus posibilidades y cruzar los dedos para que no entre y nos pongamos con el marcador en desventaja. Pasos a seguir. Supongamos que el 2 vs 1 sucede en el centro del campo, como vemos en el ejemplo. Balón en profundidad que nos permite colocarnos a la altura de los dos atacantes, más o menos. Lo primero que debemos hacer es colocarnos en una posición que nos permita conocer dónde está el peligro, cómo se puede mover y a dónde se están dirigiendo, tanto el que tiene el balón como su compañero. Lo ideal sería poder ver a los dos a primera vista o con un ligero giro de cabeza, que no nos altere la carrera, por lo que deberemos ir perfilados hacia el que tiene la pelota. ¿Por qué? Porque si estamos girados para el otro lado no la veremos, obviamente. Tampoco podemos ir de espaldas porque tardaríamos mucho en girar en el caso de que hagan un cambio de ritmo veloz. Entonces seguramente perderíamos la carrera contra el que tiene la pelota. Lo segundo es pensar qué opciones tiene el rival y qué puede decidir. Es importante que conozcamos a los contrarios y saber sus virtudes y defectos para anticipar qué puede hacer. Jugársela al solo, tender a pasársela, ir a su pie derecho, a su pie izquierdo, etc. Lo más importante, y después de ubicarnos, es impedir que la pase a su compañero. Si la pasó, va a tener toda la ventaja del mundo frente a ti. Control orientado y se planta en la portería. Por ello, debes temporizar y hacerle dudar en un espacio intermedio que te permita tapar la línea de pase y obligarle a que conduzca él poco a poco hasta que solo le quede la opción de tirar a puerta. Y estarás diciendo, sí, pero es que ha conseguido tirar a puerta. Bueno, pues sí, seguramente tiren a portería y tengamos que depender del portero, pero es que es un 2 contra 1, tienen ventaja ellos. Nuestra labor claramente es impedir que tiren y robársela, pero es que precipitarnos e ir por el que tiene el balón como un pollo sin cabeza solo conseguirá que nos regatee o recorte y se la dé con más ventaja a su compañero, terminando este por tirar completamente solo, con todo el tiempo del mundo y sin presión alguna. Lo que debemos intentar es ayudar a nuestro portero reduciendo el ángulo de disparo y complicarle el tiro al rival para que no golpee cómodo y falle por él mismo, incluso si tarda adelantarnos y hacerle una entrada cuando no tenga otra opción. Os voy a poner otro ejemplo del Betis Barcelona en el que Arthur se escapa en carrera y tiene un 2 contra 1 contra Bartra, pero acompañado de Messi. Marc Bartra aplica perfectamente la teoría y temporiza en el medio para que no se la pueda dar cómodamente. Pero en este caso Arthur termina dándosela a Messi en el borde del área. Aquí hay que ser inteligente y Marc Bartra, sabiendo que el jugador más peligroso podía ser Messi, aplicó la teoría, pero siempre preocupándose de que el balón pudiese caer en el argentino, que es el jugador más peligroso de entre Arthur o Messi, obviamente. Por ello, hay que ser inteligentes y saber contra qué tipos de jugadores estamos jugando y decidir en el momento adecuado. Muy importante, lo hemos dicho innumerables veces en el canal, pero un defensa opinamos que no debe ir al suelo a no ser que sea absolutamente imprescindible.
En un 1 contra 1, 2 contra 1 no tiene sentido ir al suelo para robarla, pues como fallemos 1, les dejamos 2 contra 1 pero contra el portero y 2, podemos hacer falta y terminar expulsados. Aquí obviamente dependerá de cómo vayáis en el resultado y si compensa que te expulsen o no, pero bueno, esto es harina de otro costal. Otra cosa más que podríamos matizar es que si estamos en un 2 contra 1 defensivo sí que podríamos temporizar para que nos lleguen las ayudas. Eso sería lo ideal, pero en esta situación estamos suponiendo que las ayudas no van a llegar y que dependemos solo de nosotros mismos. Pues bien equipo, este ha sido el vídeo de cómo defender un 2 versus 1. Esperamos que os haya gustado y podáis resolver estas situaciones de manera favorable en vuestros partidos. Recordad que si queréis un plan de entrenamiento online que os ayude a mejorar, os recomendamos pasaros por nuestra web y echarle una ojeada para subir de nivel. No olvidéis dejarnos vuestro me gusta, suscribiros y seguirnos en nuestras redes sociales para aprender siempre algo nuevo con nosotros y como no, os dejamos aquí y aquí varios vídeos que os van a interesar y con los que seguramente os divertáis o aprendáis algo nuevo. Me despido de vosotros equipo y chao chao.